5 ocasiones en las que el presidente Nayib Bukele respondió de manera contundente a periodistas que intentaron desacreditarlo o humillarlo públicamente. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos 1 millón de suscriptores en ese canal y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día 1 venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Déjanos tu me gusta para seguir creando contenidos, suscríbete para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora sí, continuamos. Se enfatiza que Bukele logró dejar claro a estos periodistas con quienes se estaban metiendo. Se destaca la experiencia política de Bukele, mencionando que lleva más de 15 años en la política. El presidente Nayib Bukele resalta con su dominio de vocabulario y su capacidad para responder con inteligencia y sabiduría, especialmente frente a periodistas vendidos que intentan dejarlo mal parado. Como resultado de estos encuentros, ya nadie quiere enfrentarse a Bukele, anticipando el resultado desfavorable para ellos. A continuación te mostramos los 5 momentos más épicos en lo que Bukele dio lecciones de vida a esos periodistas. Han firmado por usted, no por Nuevas Ideas. Nuevas Ideas es un éter que casi no existe. Un Nayib Bukele sí existe. Bueno, a veces los éteres, como tú llamas, valen más que las personas. Te voy a dar un ejemplo. Los hombres morimos, las mujeres, hombres y mujeres, pues los seres humanos morimos. Las ideas no mueren. Tú tenés, por ejemplo, los más grandes políticos de la historia, todos están muertos, pero sus ideas están vivas. Yo no creo que las ideas de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, John F. Kennedy, Martin Luther King estén muertas, solo porque ellos hayan muerto. Entonces, llamarle éter a algo que es más importante que las personas, que son las ideas, que son los sueños de un país. Alguien puede decir, no todo el país. Ok, no todo el país. De los que quieren votar por Nuevas Ideas, 60-70%, de acuerdo a las encuestas más famosas de opinión. ¿No crees en las encuestas? Bueno, vámonos al número mínimo, que son las 200,000 personas que firmaron. Esas 200,000 personas tienen derechos políticos. Ahora, digamos, vamos al punto de los adversarios, que el Tribunal Supremo Electoral dice, ¿saben qué? No nos importa las 200,000 personas, nosotros tenemos el poder y somos nosotros 5 aquí los que decidimos. Es una forma de verlo también. Bueno, digamos que lo digan con otros verbos. Nosotros tenemos la potestad de un plumazo eliminar esas 200,000 personas. Es también otra forma de verlo. Bueno, no de un plumazo, pues de una decisión colegiada. Y entonces eliminan el deseo de por lo menos, y digo por lo menos porque muchísima gente que desea votar por Nuevas Ideas no firmó por miles de motivos, no pudo, vive en Estados Unidos, etc. Pero 200,000 firmas, solo para darte un ejemplo, Arena se constituyó con menos de 5,000 firmas. Claro, así era la ley antes, ¿no? Arena tiene un padrón electoral en este momento de 122,000, pero su 122,000. Pero su voto duro es más grande que eso, naturalmente. Entonces igual Nuevas Ideas. Quisiera consultarle, en el momento en el que el ministro de Justicia, el ex ministro de Justicia, dio a conocer la constitución de Azocambio, fue un evento público y un evento en el que, digamos, no se cuestionaron ninguna de esas irregularidades. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que ha surgido? ¿Cuáles son los indicios que tienen ustedes como para hablar de que hay malversación de parte de estos exfuncionarios? ¿Hay alguna prueba más específica en este caso? Bueno, a mí a veces me asombra en el país que vivimos, porque yo creo que en cualquier país del mundo, si centros penales, la dirección de centros penales de un país del mundo cualquiera, digamos cualquier país del mundo, le asigna las tiendas sin ningún proceso de licitación a una ONG presidida y cuyo representante legal es el ministro, cuya cartera controla los centros penales y además manejan sin ningún control del Estado, sin corte de cuentas, sin control del Ministerio de Hacienda, sin ningún control del Estado, 14 millones de dólares de dinero que debió haber ingresado al Estado y que no ingresó, y que no va a centros penales, sino que va a una asociación cuyo presidente y representante legal es el ministro de Seguridad y Justicia en aquel momento, y además hemos encontrado que todo el dinero iba para allá. ¿Qué porcentaje le quedaba a hacer?
Ok, ellos no le quedaba nada a centros penales, ellos administraban todo el dinero. Y centros penales podían hacer solicitudes de carros de lujo, cosas que utilizaban los funcionarios anteriores, y era cuestión de esos cambios si autorizaba algún pago de algún vehículo de lujo o no, además violando la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, la ALACAP. Hay malversación de fondos, evidente, probable cooptación del Estado, estoy casi seguro que hurto de fondos, violación a la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, y está todo documentado. No sé, ¿qué más información quieren que esto? Yo creo que números exactos de cuánto, bueno, sí tenemos que se vendieron 13.7 millones de dólares, que se recibieron 13.7 millones de dólares que el Estado dejó de percibir. Tenemos también los gastos que se han hecho. Evidentemente, para hacer una compilación de todos ellos se va a contratar una auditoría, pero hombre, yo creo que esto es suficiente para que esto se judicialice. Esto sería un escándalo en cualquier país del mundo. Tal vez en El Salvador estamos tan acostumbrados a la corrupción que bueno, entonces, no, pero ¿qué es lo nuevo? Pues que tal vez solo se robaron 13.7 millones, no, mientras no sean 25 o 300, no importa. Yo creo que esto a mí me parece gravísimo. Creo que a todos los salveños que nos están viendo están de acuerdo conmigo. Probablemente habrán, como decía apologistas, como siempre lo hay en la política, pero creo que esa no es la labor del periodismo. La labor del periodismo es investigar la corrupción, y creo que aquí hay o exponer estos casos, y creo que aquí lo que tenemos es un caso evidente de corrupción, y pues no investigar, que no fue ni siquiera investigado por la Corte de Cuentas, es decir, 14 millones de dólares del Estado, y la Corte de Cuentas ni siquiera los revisó. O sea, pudieron haber sido 16, 17, ¿qué tal si vendieron más? ¿Cómo podemos saber? ¿Qué tal si no facturaron todo lo que tienen que facturar? ¿Qué tal si el dinero, para empezar, solo la concesión a Socambio es ilegal? El manejo de estos fondos es ilegal. La compra de cosas para la administración pública con estos fondos es ilegal porque no fue con la ALACAP. Pero aparte de eso, ¿cómo sabemos si nadie lo auditó? ¿Cómo sabemos si fueron 14 millones, que ya de por sí son ilegales, y no 16 millones, o 17, o 25? ¿Cómo podemos saber si esto se manejó en total oscuridad, sin acceso a la Corte de Cuentas de la República, sin acceso a la Dirección de Centros Penales, y manejado totalmente en una ONG privada, cuyo presidente y representante legal además era el ministro de Justicia y Seguridad Pública de la administración anterior, que ellos se encargaban de adjudicarlo? Es decir, es como que yo me adjudicara el manejo de Capres a una empresa mía, y yo soy el representante legal y yo manejo el dinero de Capres en una empresa mía, yo compre con mi empresa, y después me preguntan cuál es no entiendo, realmente, perdón, no entendí la pregunta. No puede ser que me pregunten que cuál es el caso de corrupción, no entiendo. Siguiente pregunta, por favor. Las medidas que acaba de mencionar, que dice recortar el ingreso de ilícitos a los penales, cortar la comunicación con las cabeceras de los penales, el dinero electrónico en los penales, reforzar a la Policía Nacional Civil con más recursos. Esas medidas ya las han anunciado gobiernos anteriores. Es decir, si lo recordamos, pues cortar la comunicación en los penales ya la anunciaron. Supuestamente a eso se referían las medidas extraordinarias. También el dinero, manejarlo en plástico dentro de los penales también está. Reforzar a la policía, todos los gobiernos lo han dicho. ¿Cuál es lo diferente, digamos, lo verdaderamente diferente que tiene este plan, el plan que va a implementar el nuevo gobierno? Y a eso le sumo también un comentario, un comentario de contexto, que es, recientemente, antes de hecho de la toma de posesión, la MS-13, en una entrevista con Factum, dijo que pues tenía toda la confianza puesta en usted y que le ponía sobre la mesa básicamente una oferta de diálogo. ¿Cuál es su reacción a esa propuesta de la estructura criminal más grande, más numerosa del país? Bueno, dos preguntas. La primera, no es cierto. En El Salvador nunca se ha hecho eso. Si se hubiera hecho eso, no tuviéramos delincuencia. Lo que se ha hecho son promesas. Y de promesas creo que todos los amigos estamos aburridos. Aquí, claro, si vamos a hablar de promesas, siempre se nos ha prometido que El Salvador iba a ser seguro, que El Salvador iba a tener empleo para todos. Yo recuerdo que el lema, por ejemplo, había un lema de un partido político que decía más y mejores empleos. Y ganaron las elecciones y no hubo ni más ni mejores empleos. Yo recuerdo que decían, por ejemplo, hoy obras
de verdad y pues no estuvieron las obras. Si vamos a San Isidro, por ejemplo, donde murieron 8 niños por la falta de un puente, y les preguntamos, yo me imagino que en campaña los que llegaban les prometían el puente, pero el puente no se ha hecho hasta ahora. El caso del bypass de San Miguel, por ejemplo, lo prometieron el gobierno de Mauricio Funes, lo prometieron el gobierno Sánchez Serén, lo prometió el alcalde de San Miguel, y esta es hora que no se ha puesto una piedra al bypass de San Miguel. Ahora le hemos dado instrucciones, hoy salimos a licitación y yo espero y estoy presionando al Ministerio de Obras Públicas para poder poner la primera piedra del bypass de San Miguel antes de los primeros 100 días del gobierno. Una obra que se tiene que ver, no es como una promesa que simplemente se le lleve el aire. Si no se ve el bypass de San Miguel, pues entonces no se cumplió la promesa, pero si se hace, que es una obra de muchos kilómetros de largo, con varios pasos, 2 puentes grandes incluidos en la obra, se llamará Periférico Gerardo Barrios, por cierto. Entonces, claro, antes se dijo, pero no se hizo. La diferencia es que ahora se está haciendo, y no solo en el tema de seguridad, en todos los temas. Por ejemplo, la ministra de Desarrollo Local va a una escuela en Concepción de Oriente, ve un techo que le dicen que costaría unos 5 o 7 mil dólares, por caro. Estoy seguro que hay gente que lo haría por menos, pero pongámosle 5 o 7 mil dólares, y resulta que está cotizado y estaba contratado en 150 mil dólares. Entonces, claro, con 150 mil dólares se puede remodelar casi toda la escuela. Entonces, cuando tú decís que eso ya se ha dicho antes, sí, te lo doy. Eso se ha dicho 1 y 100 veces, pero no se ha hecho nunca. Por ejemplo, la comunicación en los penales que se ha cortado no es cierto. Yo mismo dije hace un rato que la comunicación en los penales continúa. La señal la bajan, la suben, la ponen, la quitan, adrede. Ya hay unas antenas especiales incluso en las casas alrededor de los penales que se han descubierto. El ingreso de ilícitos a los penales continúa. Yo recuerdo que incluso vimos videos de cómo hacían hasta striptease en centros penales. Entonces, que me digan a mí que no ingresan ilícitos, por Dios, ingresan striptease. Entonces, no es cierto de que se haya hecho antes nada de esto, absoluto, que se haya ido tras las financistas. Si los financistas han sido los mismos partidos políticos. Y tenemos ustedes mismos tienen hasta videos de partidos políticos financiando, ofreciendo hasta 10 millones de dólares a las pandillas. ¿Y quién ha ido tras ellos? Nada. Ahora compiten para secretarios generales de partidos políticos. Entonces, que me digan ahora de que se ha hecho eso antes, no, se ha prometido antes. La diferencia es que ahora sí lo vamos a hacer. Esa es la gran diferencia. Hoy sí se va a hacer. Antes se decía que se hacía, pero realmente se hacía lo contrario. Fortalecer la policía. Yo quisiera que le preguntaran a los policías si los han fortalecido. Los policías, solo para darles un ejemplo, y ellos mismos suben fotos los que tienen el valor de hacerlo, porque los castigan por hacerlo. Las botas rotas con hoyos, los uniformes con hoyos rotos. Y preguntan a los policías, tienen 3 balas mohosas en las pistolas, ni siquiera tienen balas en las pistolas. No tienen un radio. ¿Cómo pueden llamar refuerzos si no tienen un radio? No tienen ni siquiera lo más mínimo. Nosotros en la alcaldía de San Salvador le dimos unas motos a la policía, 48 motos creo que fueron, eso fue hace más de 2 años, y hoy que le pregunto qué hicieron con las motos, me están en bodega porque no tenemos para gasolina. Entonces, cuando vemos los puestos policiales en las condiciones que están, por ejemplo, la policía no ha recibido un aumento salarial desde hace más de 10 años. Entonces, cuando alguien dice se ha fortalecido la policía, no sé qué policía de qué país, pero la policía de El Salvador no se ha fortalecido. A la Fuerza Armada de El Salvador no se ha fortalecido. Los financistas de los grupos delincuenciales no se han combatido. El dinero que va a los grupos delincuenciales tampoco se ha combatido, y las comunicaciones en los centros penales tampoco se han cerrado. Todas esas son falacias que se han querido vender por intereses o por lo que sea, pero ahora sí se va a hacer. La diferencia, 1 es que se ha hecho un plan de verdad y no un plan de mentiras. 2 es el enfoque. 3 es lo holístico, porque si bien el Ministerio de Seguridad, la Fuerza Armada, la Policía y centros penales van a estar enfocados en el combate a la delincuencia, nosotros con el resto del Estado estamos enfocados también en la prevención y en la reinserción, como en el caso del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Desarrollo Local, el Ministerio de Cultura, y todo lo que estamos trabajando para la reinserción y para la prevención y para disputarle a los jóvenes a las pandillas. Esto no se ha hecho nunca, jamás. Ahora, ¿a alguien le puede quedar alguna duda porque dice, no, bueno, pero a mí tal no me parece el proyecto? Ok, tiene derecho, es un país libre, tiene derecho a que no le parezca, criticarle, todo lo que quiera, pero creo que los resultados van a hablar por sí solos.
Bueno, no la leí, no te pudiera dar una opinión sobre la entrevista, pero yo no he recibido ninguna comunicación de la Mara Salvatrucha para buscar diálogo y tampoco estamos dispuestos a dialogar con grupos criminales. La entrevista que me mencionas no la leí, no sé si será una fuente verídica, no sé, pero al final de cuentas nosotros de una fuente confiable no hemos recibido ninguna comunicación de parte de las pandillas y no estamos esperándolas tampoco. Buenas tardes, señor presidente. Tengo dos preguntas. La primera es sobre el tema que acaba de mencionar del uso de la partida de gastos reservados. Una de sus principales promesas en campaña fue desaparecer la partida de gastos reservados, que como usted mismo acaba de mencionar, otros gobiernos han utilizado para cualquier cosa que ha terminado en corrupción, ¿verdad? Sin embargo, por información oficial de la presidencia sabemos ya que en los primeros 3 meses de su gobierno ya se usó al menos $3 millones de la partida de gastos reservados. Quisiéramos saber si en aras de la transparencia entonces usted nos puede decir en qué se han usado esos casi $3 millones que de la partida que usted prometió que ya no iba a existir y que ya se usó. Okay. Y la segunda pregunta es, ayer en Factum publicamos una investigación en la que demostramos con papeles, de hecho firmados por su persona, que usted recibió préstamos personales de una empresa llamada Inverval por $1.9 millones. Esa empresa está siendo investigada actualmente por lavado de dinero, porque ha sido financiada con dinero de Alba Petróleos, que también está siendo investigada por lavado. Quisiera saber varias cosas. Esa empresa, la misma que le dio los préstamos personales a usted, estaba haciendo un proyecto en Nuevo Cuscatlán en 2013, cuando usted era alcalde. Una de las personas, de los funcionarios de esa empresa, dijo a Factum que de hecho los préstamos se los había dado para evitar pagar impuestos a su alcaldía. Quisiera saber si le parece ético y le parece correcto que como alcalde recibir préstamos de una empresa que estaba haciendo un proyecto de construcción en el municipio del cual usted era alcalde, y si le parece también ético y propio de un presidente de la República haber guardado silencio cuando se supo que esa empresa estaba siendo investigada por lavado de dinero y usted no dijo nada. Y quisiéramos saber también cuál fue el origen de ese préstamo, por qué se dio ese préstamo que también sirvió para alimentar empresas vinculadas a su persona y a usted personalmente. ¿A qué se debió ese préstamo y cuál fue el fin de ese dinero? Y si puedo agregar una más. ¿Viniste a leer un discurso o a hacer una pregunta? Ya tenía bastante tiempo de no dejarnos entrar a sus conferencias, entonces por eso tenía varias preguntas. Y justamente a eso voy. ¿A qué se debió el bloqueo a Factum y a El Faro, que usted no nos dejaba entrar a sus conferencias de prensa? Usted dijo que teníamos un mal comportamiento. Quisiera saber cuál fue ese mal comportamiento, si nos puede explicar, y a qué se debió ahora su cambio de actitud y a dejarnos entrar a preguntar. Bien, los gastos reservados de la presidencia, fue una promesa de campaña de eliminarlos y de hecho lo vamos a eliminar. Yo te recuerdo, no sé si, lo importante del periodismo es de que si van a investigar algo, lo investiguen bien. El presupuesto 2019 no fue aprobado por nosotros, fue aprobado por el gobierno anterior. Nosotros simplemente venimos a administrar los últimos meses del presupuesto 2019. Nuestro presupuesto va a ser presentado el 30 de septiembre. Ese va a ser nuestro primer presupuesto. Este no es nuestro presupuesto. Nosotros estamos ejecutando el presupuesto anterior. En nuestro presupuesto, en nuestro primer presupuesto, vamos a cumplir la promesa que hicimos de eliminar la partida de gastos reservados. Si nosotros lleváramos el 30 de septiembre un presupuesto con partida de gastos reservados, yo entendería la pregunta. Pero que me pregunten que por qué hay una partida de gastos reservados en el presupuesto 2019 es un poco absurdo, tomando en cuenta que es un presupuesto aprobado en diciembre del año pasado, cuando yo apenas era candidato presidencial. Número uno. Número dos, tú me preguntas en qué se ocuparon los $3 millones. Bien, yo creo que lo explico un poquito de análisis, un poquito de silogismo lógico te hubiera ayudado, pero si querés te lo hago. Si tú tenés una partida de $30 millones, que es lo que se asignó para gastos reservados en el año 2019 por el gobierno anterior, evidentemente el gasto mensual de esa partida para poderla ejecutar al 100% sería para 30 por 12, sería $2.5 millones mensuales. Es decir,
para ejecutar los 30 millones de dólares, habría que ejecutar 2.5 millones de dólares mensuales para terminar los 30 millones de dólares del año. De hecho, el FMLN sí fue muy cuidadoso en ejecutar sus 2.5 millones de dólares mensuales. Como nosotros no vamos a usar gastos reservados, entonces ocupamos únicamente el dinero que se utiliza para la OIE. Por eso es que en lugar de ocupar 2.5 millones mensuales, que serían 7.5 millones en 3 meses, solo hemos ocupado 3 millones, porque únicamente hemos ocupado la partida de los gastos de la OIE y no hemos ocupado la partida que se ocupaba para relojes, perfumes, ropa, trajes de $5,000, collares de $50,000, etcétera, sino que únicamente estamos ocupando la parte de la OIE. Por eso es que el monto es sustancialmente menor y lo que hemos gastado nosotros en 3 meses equivale a un mes de los últimos meses del gobierno anterior. Y, ojo, la partida de gastos reservados en el tiempo de Mauricio Funes era de 70 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 5.8 millones de dólares mensuales. Es decir, que nosotros en 3 meses hemos ocupado la mitad de lo que ocupaba Mauricio Funes en un mes. ¿Por qué? Porque solo estamos ocupando la parte que de la OIE. ¿Cómo vamos a eliminar esa partida? La vamos a eliminar en nuestro primer presupuesto que se va a presentar el 30 de septiembre, que ya no va a llevar esa partida y únicamente va a llevar los gastos desglosados de la OIE y auditados de la OIE. Esa es tu primera pregunta, hiciste 4. La segunda, el tema de... Señor presidente, pero usted dijo que la OIE tiene su propio presupuesto, aparte de la partida de gastos reservados, lo acaba de decir. Es decir, son partidas diferentes. No dije eso. Por eso digo que hay que investigar bien para no venir a decir tonteras. Mira, la partida de gastos reservados incluye los gastos de la OIE en su totalidad. Y además, como solo hay gastos reservados y deja abierto la palabra gastos reservados, los presidentes la han ocupado, como todos sabemos, para un montón de cosas que ya les dije, no lo voy a repetir por tercera o cuarta vez. Ahora únicamente vamos a dejar la partida de la OIE. El OIE no tiene otro presupuesto. El presupuesto de la OIE sale de la partida de gastos reservados. Y ahora únicamente en nuestro presupuesto solo estamos gastando lo de la OIE y en el presupuesto que nosotros pongamos únicamente irá la partida de la OIE. Ya no van a ir la partida de gastos reservados, solo irá la partida de la OIE que antes salía de la partida de gastos reservados. ¿Entiendes? ¿Sí? Ok, bien, la segunda pregunta que hiciste 4, fue sobre el reportaje que ustedes sacaron ayer. Pues, de nuevo, yo no entiendo cuál es el reportaje, porque es un refrito de un reportaje que el Faro sacó en enero. Hoy me mandaron el reportaje por WhatsApp y yo lo vi y dije, ¿y esto? ¿Pero por qué me mandas esto? Si esto es de la campaña. Y me dijeron, no, es de hoy. Y yo le dije, no, esto es de la campaña, esto lo sacaron un mes antes de las elecciones. No, léelo, y lo leo, y sí, esto es lo de la campaña. Y me dijeron, no, esto salió hoy. Y veo la fecha, sí, era de ayer. Pero eso salió, esto lo publicó. Textualmente, todo lo que dice es casi que como cuando alguien viene y agarra un trabajo del colegio de un amigo y solo le cambia unas palabras para poner que es mío. Es exactamente el reportaje del Faro, de enero. Y yo ya di explicación de eso. La voy a volver a dar solo para que no digan de que no la quiero dar. Pero ojo, no vayan a hacer otro refrito, lo vuelvan a publicar en octubre y me van a volver a preguntar sobre lo que ya expliqué en enero y lo voy a explicar ahora porque en octubre ya no lo explico. En el año 2012 yo fundé un canal de televisión. Funciona todavía, solo que no es mío. Se llama TVX y funcionó muy bien, ampliamente, todo el mundo lo conoce, pues incluso lo anunciamos, no fue algo secreto, ¿no? Pero luego yo vi que el canal no era compatible con mis aspiraciones políticas porque los demás medios de comunicación podían sentir que yo era también la competencia. Entonces yo dije, mejor voy a vender el canal porque así no soy competencia, ¿no? No quiero tener un medio de comunicación y que los medios de comunicación me vean como competencia. Entonces lo vendimos a una empresa. Esa empresa ahora está siendo investigada y resulta que recibió dinero de Alba Petróleos. Pero siendo sinceros, ¿qué empresa no recibió dinero de Alba Petróleos? Mi contrincante en las elecciones anteriores, Carlos Calleja, su empresa era la distribuidora exclusiva de Alba Alimentos. Es decir, si ustedes recuerdan en esos tiempos, Alba Petróleos ingresó al mercado salvadoreño miles de millones de dólares. Y invertían en todas las empresas, compraron la Rosera San Francisco, pusieron una aerolínea, compraron centenares de empresas
Y incluso yo recuerdo que yo estaba con el FMLN en ese tiempo y yo le dije, pero ¿por qué le dan exclusividad a Super Selectos? Y me dijeron, bueno, porque si te van a perder toda la venta en mercados, en Despensa Don Juan, en el Hiperpais, ahora Walmart. Y me decían, no, es que hicimos un acuerdo con ellos para que distribuir. Es decir, no era mala palabra hacer negocios con Albapetróleos en ese tiempo. Y ojo, yo no hice negocio con Albapetróleos, yo hice negocio con una empresa que hizo negocio con Albapetróleos. Entonces, el refrito, o sea, ya no lo saqué en octubre, pues si se saca en octubre ya no les contesto, porque ya lo dije, nosotros pusimos un canal, lo vendimos, lo compró una empresa que tenía negocio con Albapetróleos, como un montón de empresas en el país, no hay nada más que eso. Luego si ellos invirtieron en Nuevo Cuscatlán, pues hombre, qué bueno, ¿verdad? Y ojalá sigan invirtiendo, bueno, ya no ellos, pero ojalá sigan empresarios invirtiendo en Nuevo Cuscatlán. Si hay alguna no pago de impuestos o algo, como dicen ustedes, que alguien les dijo y no dicen quién fue, pues bueno, que abran una investigación, es decir, o ustedes mismos pongan un aviso en la fiscalía, pero sería fraude, sería un caso de corrupción, y no ha pasado. Así que, es más, si ustedes ven la recaudación de impuestos, Nuevo Cuscatlán se disparó. Nosotros recaudamos 10 veces más impuestos de lo que recaudaba nuestro antecesor. Sería bueno hacer una investigación periodística sobre lo que recaudaba nuestro antecesor. La otra pregunta que hiciste fue... Ah, sí, ¿por qué? Sí, lo que sucede es que la última vez que tuvimos... yo he hecho 26 conferencias de prensa, 26 con esta. El presidente anterior, en todo su mandato hizo 15, hecho 26. Y como ven, vienen todos los medios. Y entran medios nacionales, internacionales, de derecha, de izquierda, arriba, abajo, atrás y adelante. Vienen medios de televisión, vienen periódicos, vienen medios digitales, como ustedes. Y nunca se les ha negado la entrada. Hemos hecho eventos en Casa Presidencial, en otros órganos de Casa Presidencial, en el interior del país, en otros lugares, en foros, con invitados internacionales. Ha venido prensa internacional, etcétera. Y siempre en todos los eventos se le da preguntas a diferentes medios, pero obviamente vienen 60 y no se le puede dar 60 preguntas, entonces se cogen 2, 3, 4 preguntas, al igual que hoy, aunque tú te agarraste 4. Y la última, donde no había problema de ingreso, pues un periodista se puso a hacer un escándalo porque no le habían dado pregunta. Y se puso a gritar y se puso a no comportarse como se están comportando todos ahorita. Entonces, la gente de prensa dio instrucción de que no dejaran entrar hasta que los miembros de estos medios o que enviaran a otra persona o que se comprometieran a mantener el tono de voz a este nivel, pues, a que no sea más alto, ¿no? No estamos en el estadio, pues. Y eso fue todo. Y luego yo dije, bueno, más decir dejémoslos que entren y veamos si se pueden comportar. Y pues hoy entraron, se comportaron, los felicito, hicieron sus preguntas, se las contesté, y bueno, qué bueno, ¿no? Que en El Salvador hay libertad de prensa y libertad de expresión. Gracias. Hay que alistar Alcalde, el cheque de los esta salarios mañana, mínimos. en las 3 ocasiones que el entrevistador a usted le preguntó sobre el caso de si se había dado estas expresiones, usted en las 3 ocasiones respondió con la mirada hacia abajo. Los psicólogos indican que cuando alguien no mira directamente al que le pregunta es porque está mintiendo. ¿Usted qué puede decir al respecto? Te voy a mirar a los ojos y te voy a decir una cosa. Ustedes con su canal Gente V hacían reportajes divinos, exquisitos, diciendo todas las buenas obras que había en San Salvador. Y te lo digo a los ojos, y tú mírame los ojos a mí. En el momento que empezaron los problemas con el FMLN, empezaron a sacar reportajes y mira cómo trae gordo. Los psicólogos dicen que los que traen gordo es porque saben que le están diciendo la verdad. En el momento que cambió el FMLN, empezó Gente V a convertirse en un canal hostil. Incluso editaron unos pedazos del cardenal Rosa Chávez y lo mezclaron con unas cosas, haciendo cosas peores de lo que ustedes siempre han criticado. Así que, hombre, traga gordo de nuevo, tú sabes a lo que me refiero. Gracias. Muchas gracias. Nayib Bukele es caracterizado por los discursos que da, que siempre nos llega al corazón, siempre nos trae algo nuevo y nos entretiene de la forma en cómo se expresa, siempre defiende a su pueblo y cuando recibe ataques, ya sea de periodistas u organismos internacionales,
responde de una manera inigualable que solo él lo sabe hacer, destrozando a sus opositores de una manera inteligente y con sabiduría. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.